actas. El acta de la sesión 3 ordinaria se pone a disposición de los señores y señoras diputadas. ¿En cuenta? Gracias, señor presidente. Hemos recibido un oficio del abogado oficial mayor de la Secretaría de la Cámara de Diputados, mediante el cual nos comunica que la diputada señora Andrea Parra reemplazará en forma permanente al diputado señor Ricardo Celis en esta comisión. Hemos recibido además una comunicación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿A quién reemplazará? Por favor. La diputada señora Andrea Parra reemplazará en forma permanente al diputado señor Ricardo Celis. En los mismos términos, hemos recibido una comunicación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por el cual hace llegar la excusa de su director, señor Sergio Mico, por no poder asistir a la sesión del día de hoy. Ese era el segundo invitado que teníamos en la sesión de hoy, por tener hoy día sesión ordinaria del Consejo y el que él preside, que es el Consejo Asesor del Instituto. Y hemos recibido en estos momentos un reemplazo que nos indica que la diputada señora Catalina del Real será reemplazada por el diputado Karim Luc para los efectos de la diputada. Dice diputado. Sí, Karim Luc. Muy bien. Le ruego disculpas a la Secretaría, don Francisco. Tengo. No hay problema, se pide la disculpa. Sí. Es un error hoy terminada la cuenta. Completamente involuntario. Muchas gracias, secretario. Diputado Undurraga, sobre la cuenta. Podríamos solicitarle a la Secretaría que vuelva a intentar con el segundo, con Derechos Humanos, para que venga a la próxima sesión. No hay ningún inconveniente. Okay. Así se acuerda. Gracias, diputado Undurraga. Ofrezco la palabra. Cuenta, varios. Pasamos entonces a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar las materias que se refiere al mandato conferido por la Sala. A esta sesión se ha cursado invitación a la jefa de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior, y en este caso teníamos también la orden del día, y al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se excusó debidamente. En confirmación de asistencia tenemos a la jefa de la División de Seguridad Pública, ¿no?, del Ministerio del Interior, la señora Pia Green Merson, que es acompañada por la señora Fabiola Cifuentes Torres, bienvenida, secretaria ejecutiva de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, División de Seguridad Pública, y Alejandra Salinas Silva, asesora de la División de Seguridad Pública. Estamos entonces en condiciones de entrar en materia. Saben cuál es el mandato de nuestra comisión investigadora, otorgado por la Sala de la Cámara, así que de inmediato vamos a pasar a entregarle la palabra a la señora Pia Green. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Si puedo, no sé conectar eso para que se me vea la presentación ahí. Se lo agradezco. La presentación. Tiene la palabra la señora Pia. Su micrófono. Entiendo que es el técnico. Ah, ya. Ok, entonces lo hacemos sin... Sí, empecemos sin... si no hay ningún problema para ustedes, podemos empezar por mientras, dado que todos tienen una copia. Podemos empezar así y posteriormente, cuando llegue el técnico, lo ponemos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Pia Green, soy la jefa de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, de la División de Seguridad Pública. Y la División de Seguridad Pública tiene como misión diseñar las políticas públicas en materia de seguridad pública, tanto en orden público como en crimen organizado y sustancias químicas controladas. Y en este contexto, nosotros somos los que vemos los temas de trata y tráfico, dos delitos de crimen organizado, que si bien en el país se podrían decir que son más o menos incipientes porque no hay grandes números, son temas que son
muy relevante porque afectan directamente a las personas, vulneran los derechos de las personas, particularmente el delito de trata, y causa una gran preocupación tanto a nivel mundial y creemos que son delitos que van a ir avanzando, por lo tanto hay que ponerle especial énfasis. Entonces, en ese contexto, nosotros lo que vengo a contarle es un poco de los delitos y caracterizarlos y ver qué cosas se hacen respecto a estos dos delitos en nuestro país, de parte de nosotros, por supuesto. Primero, quisiera contarle un poco qué es la trata de personas. Simplemente a modo de contextualización, la trata de personas es un delito, bueno, es muy grave porque es una grave violación a los derechos humanos de las personas y es considerada la esclavitud moderna. O sea, hoy día el delito de trata de personas afecta directamente a la integridad de las personas, a la libertad de la persona. Tiene distintas características. Yo no quiero entrar en los detalles, yo les voy a dejar esta presentación. Si ustedes tienen cualquier pregunta, podemos volver a ella posteriormente. Yo quiero hacerles como un barrido rápido y que después entremos específicamente a los detalles que ustedes quieran saber. Pero lo que quiero hacer, la salvedad de la trata, es que la trata en el mundo es un delito que se asocia mucho a los migrantes, a la migración. La trata no es un delito específicamente de los migrantes, es un delito que perfectamente puede ser hecho por nacionales a nacionales, no tiene que ser transnacional tampoco, y son algunas características que lo distinguen del tráfico ilícito de migrantes, que son dos delitos totalmente distintos y muchas veces tienden a confundirse. Por lo tanto, quiero empezar haciendo esa salvedad y decir que en Chile, además, el delito de trata está focalizado, a diferencia del resto del mundo, está focalizado no en mujeres, niñas, generalmente más jóvenes, y explotación sexual, sino que en Chile los casos que tenemos de trata principalmente se refieren a hombres, edad madura, mayores y de trata laboral. Ahora, también tenemos de los otros casos, ¿ya? Y también y la mayoría de los tratados en Chile son migrantes. Por eso se asocia mucho a como si fuera un crimen organizado transnacional, pero muchas veces no lo es. Es un crimen de Chile, en Chile, por chilenos, incluso para chilenos. ¿Ah? Entonces, esa salvedad se la quería hacer inmediatamente. En el panorama mundial tenemos a más de 40 millones de personas que han estado sometidas a esta esclavitud moderna, según un número de la OIT, y es considerado por la UNODC como el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial. Está el tráfico de drogas, el tráfico de armas y después está la trata de personas. Entonces, es un tema muy preocupante, que preocupa mucho en el mundo, en Latinoamérica también, mucho. Nosotros somos un país que no tenemos grandes casos, tenemos, de hecho, ahora ya les voy a mostrar los números, pero son 288 casos hasta el momento, que tenemos desde la tipificación de la ley hasta el día de hoy. Tenemos solamente 288 casos, pero aquí, perdón, 220. Sí, por supuesto. Nos van a... Perdón, voy a... Sí, ya, no estamos entendiendo mucho. Bueno, entonces, es un poco lo que le estaba contando y algo iba a comentar y justo me interrumpí. Entonces, seguimos hacia adelante. ¿Perdón? Sí, es que esos eran los datos que le estaba diciendo. Que en Chile... continúo con la idea que estaba diciendo, es que en Chile el delito de la trata no son muchas personas las que desde la tipificación de la ley en el año 2011 hasta el día de hoy, 2018, han sido víctimas de trata de personas. Sin embargo, aquí pasan dos cosas. La primera es que una persona víctima de trata es brutal, porque es una esclavitud, es terrible, por lo tanto hay que ponerle atención a esto. En Latinoamérica hay mucha víctima de trata y además la UNODC habla de aproximadamente por cada persona víctima de trata hay 10 por detrás que no sabemos que ha sido víctima. Por lo tanto hay que ponerle atención, es un tema que realmente hay que estar preocupado.
Sí, el delito de trata se entiende como un proceso. Acá existen 4 cosas y el delito de trata está súper bien tipificado, está muy bien definido. Entonces, también esto ha provocado a lo largo del tiempo que se haya enmarcado muy bien, razón por la cual los números también son tan bajos. En el fondo, para que haya una víctima, sea víctima de trata, una persona sea víctima de trata de personas, tienen que existir 4 etapas claramente definidas y no se pueden saltar ninguna. La primera es la captación, que siempre es mediante un fraude, sea una amenaza, sea una coacción, rapto, fraude, lo que sea, pero siempre a través de una mentira, un engaño o una vulnerabilidad que se aprovechan. Tiene que haber un traslado, tiene que haber una acogida y tiene que haber una explotación. El delito de la trata es constante, continúa siendo, hasta que no obviamente se identifica y se detiene. Y tiene distintos propósitos o fines, que pueden ser trabajo, servicio forzado, esclavitud o práctica análoga, servidumbre, prostitución ajena u otra explotación sexual o extracción de órganos. Así está definida la trata. En el año 2000, la Convención de las Naciones Unidas firmó en este acuerdo de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que fue ratificada por Chile en el año 2004, y junto con esto el Protocolo de Palermo, que es prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Con eso, cuando nosotros ratificamos el Protocolo de Palermo, nos comprometemos a ciertas cosas respecto a este delito, como prevenir y combatirlo, medidas legislativas, asistir y proteger a las víctimas, medidas migratorias, repatriación de las víctimas y cooperación con otros organismos no gubernamentales, de la sociedad civil, etcétera. Y nosotros, eso fue el 2004, y recién en el 2011 el delito de trata de personas fue tipificado en el Código Procesal Penal chileno. Código Penal chileno, perdón. Sí. Una pregunta, solo del tema. Para tenerlo claro, el Protocolo de Palermo es del año 2004. Sí, o sea, son del 2000 la Convención de las Naciones Unidas, pero el 2004 nosotros lo ratificamos. Pero se firmó el 2004 y ya está ratificado, está en pleno Sí. Ya, el 2004. Sí, 2004, sí. Gracias. Absolutamente. Gracias. No hay problema. Entonces, el 2011, se tipifica el delito en Chile. Ahí está, mediante violencia, intimidación. Bueno, finalmente, traslada, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo pornografía, trabajo o servicio forzado, servidumbre o esclavitud o extracción de órganos. Ahí está un poco lo que les contaba. Le voy a hacer un poco una caracterización del delito en Chile para que entendamos de lo que estamos hablando, más o menos en magnitudes. Desde la promulgación de la ley en el 2011 hasta hoy han habido 228 víctimas, que son 37 causas. Generalmente las causas van asociadas a más de una víctima, son causas más grandes. Las mayores fueron en el 2011 y el 2013 porque hubo 2 casos muy reconocidos, que fue el típico caso de los paraguayos, y posteriormente el 2013 un caso de Molina con unos bolivianos. Y ahí uno puede ver cuántas causas habían y cuántas víctimas hay en el primero. Y en el segundo son las causas terminadas, porque hubo 16, son 34 terminadas, 16 condenatorias, 10 por trata sexual, 6 por laboral, y hubo 5 que se reformalizaron, ya sea a prostitución, a facilitación de la prostitución o a tráfico ilícito de migrantes. Si lo vemos en la caracterización, podemos ver que la trata laboral es principalmente en Chile, más que la trata sexual. En el gráfico de la derecha, ahí podemos ver la trata laboral está en azul, y ha sido la que ha prevalecido estos años. En el año 2015, hasta el año 2015, 2011 a 2015 y 2017 y 2018, las víctimas fueron siempre extranjeras. Por eso yo les decía que está mucho más asociada a las migrantes. Sin embargo, en el 2016 se identificaron 3 víctimas chilenas, todas ellas mujeres. En general, las víctimas han sido bolivianas, paraguayas, colombianas y ecuatorianas. Aquí hay que hacer una salvedad porque cuando uno hace, dado que son en grupos, la mayoría de los delitos de trata son en grupo, se ve que este mayor porcentaje es de boliviano porque fue un caso muy grande de boliviano y uno muy grande de paraguayo. No es que sean más dados a ser víctimas ese tipo de nacionalidades, sino porque los casos fueron muy grandes, ¿ya? Está bastante distribuida también en los otros. De estos se han identificado 122 hombres y 106 mujeres, lo cual no es la tendencia mundial. A nosotros nos ha tocado estar con sobre todo en Latinoamérica, con los otros países, y en general las víctimas son más mujeres y son más de explotación sexual. Acá en Chile en general son más de explotación laboral y son estos hombres, que también cae con que son estos grupos grandes de personas que han visto. De estas causas formalizadas, 16 víctimas han sido niñas, niños y adolescentes. O sea, es más bien un número bajo en el total de ellos. De ellos, 12, el 75% fueron trata laboral y el 25% fueron de
trata sexual, estos niños. Si lo vemos en las regiones, se puede ver que está en la metropolitana, en la O'Higgins y en la del Maule, en donde se han visto principalmente las víctimas de trata. Y esas 3 regiones concentran el 80% de los casos a nivel país. Perdón. Sí. ¿Estos son los únicos casos de trata entre el 2011 y 2008? Sí, 18. ¿Tan bajo? Sí. Formalizados. Sí. Sí. No, y perdón. Sí. ¿Perdón? No, resuelto o no resuelto. Es que No, sí, 34 han estado resueltos. No todos están resueltos. Es que yo pregunto, y disculpe la interrupción porque No hay problema. vinieron funcionarios, es decir, de la PDI y era mucho más fuerte, por eso pregunté, porque me llamó la atención la cifra. Las denuncias. Probablemente Claro. la PDI presentó las denuncias de trata y también datos de tráfico ilícito migrante, Sí. que son datos que vamos a mostrar. No, son ahora. dos cosas porque, de hecho, sí, el caso que estamos viendo no es Pero exactamente más adelante trata. información. De tráfico ilícito de migrantes, claro que sí. Y ahí hay Sí. muchos más números. Tal vez ahí se nos Ahora, además, amplía la información. sí, no, además que la información oficial la lleva la mesa de trata. Y la mesa de trata la lleva el Ministerio del Interior. Entonces, nosotros lo tenemos y sacamos información tanto de la PDI como del Ministerio Público, como de otras instituciones para llevar esta información. La PDI tiene, hizo causa formalizada, la PDI tiene denuncias también, entonces eso a veces se abultan las cifras que pasan por trata, pero finalmente al formalizarse por el Ministerio Público no son consideradas como trata. Porque mucha, última consulta ya que estamos en esto, es ¿cuántas de esas son migrantes, por ejemplo? Porque han tenido problemas con... Eso es lo que lo acabo de decir, perdón. Eso. Ay, ya. De todas, solamente hay 3 víctimas chilenas el año 2016. Porque ya están teniendo problemas con Venezuela. Ya, gracias. Que son, claro, PDI... ¿puedo...? Sí, PDI principalmente presenta datos de investigaciones iniciadas, pero no necesariamente formalizadas. ¿Sí? Estas son las formalizadas. Que están en proceso. No. Ya, procuremos entonces hacer las preguntas al final. ¿Hacemos eso? ¿Sí? Adelante. Ok. Respecto, como les contaba, el 80% de los casos están entre la metropolitana y la región del Maule. Y las querellas, aquí quise agregar las querellas de los cuales se ha hecho parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 27 querellas contra el delito del trata de personas en el nivel central, entre la División Jurídica o la Intendencia Regional de las Gobernaciones. Hay 3 querellas vigentes por este delito. Existen 38 personas condenadas, correspondientes a 17 causas. Y de los otros, 3 se absolvieron y 3 el Ministerio Público no perseveró. ¿Qué pasa contra la trata? ¿Cuáles son los hitos? ¿Qué cosas se han hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué son las cosas importantes en el país? Lo primero es que en el año 2008 nace la primera mesa intersectorial sobre trata de personas, que siguiendo la Convención de Palermo y lo que dice, involucra al Estado, a la sociedad civil y a organismos internacionales. Esta mesa de trata tiene casi 20, hoy día 23 personas, pero instituciones que participan de ella. Sí, tienen 23 participantes de ella y tienen un plan de acción asociado y un protocolo intersectorial que nace años posteriores. En el año 2011, tal como les comentaba, con la ley 20.507 se tipifican los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y en la ley de extranjería se hace una enmienda, no, indicación, donde se incluye la visa para la víctima de trata de personas, que es una de las cosas que también dice dentro, que una de las obligaciones que adquiere el Estado de Chile también. Como le presenté al principio, el Estado de Chile adquiere muchas investigaciones y dentro de esa está el tema de cómo uno trata a una víctima una vez que está acá, si es que es de otro país, si es que uno la deja, si es que uno la echa, si es que uno no la echa nunca, que es una víctima, pero qué es lo que se hace con ese tipo de personas, con las personas que son víctimas de este delito. Entre
Entre el año 2013 y el 2018 hemos tenido ya 2 planes de acción contra la trata de personas que se abordan en 4 ejes estratégicos: prevención y sensibilización, control y persecución del delito, protección y asistencia de víctimas y coordinación y cooperación interinstitucional. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha llevado la coordinación interinstitucional de esto a través de sus 2 subsecretarías, la Subsecretaría del Interior, que somos la Secretaría Ejecutiva de la mesa, que lidera Fabiola hace muchos años, ya 5 años más o menos, y la Subsecretaría de Prevención del Delito, que lidera el protocolo intersectorial de atención a víctimas de trata de personas, que se ven todos los temas más prácticos una vez que una persona es víctima de trata. No tiene que ser formalizada, sino que se advierte que una víctima podría ser una persona pudiera ser víctima de trata, entra a este protocolo y se le da alojamiento, regularización migratoria, asistencia en salud, abogado y todo lo que corresponda. Eso lo lleva la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esto nos ha llevado a que nosotros en el Trafficking in Persons Report de los Estados Unidos, que se hace todos los años, desde el año 2014 hasta el año 2019, hemos estado en el Tier 1, lo que dice que nosotros cumplimos con las cosas mínimas para la eliminación de la trata de personas. Eso no significa que lo tengamos todo súper bien, pero al menos que estamos cumpliendo con lo mínimo. O sea, el Tier 1 es lo mejor que se puede estar. ¿Podríamos estar mejor? Sí, pero en eso dicen que estamos dentro de todo más o menos. Estamos cumpliendo con lo internacional. Muy rápidamente, lo que es el protocolo de atención es que hay coordinadores zonales. Nosotros tenemos mesas regionales, así como tenemos nuestra mesa acá en Santiago, tenemos una mesa por cada región, y también existen coordinadores para este protocolo en todas las regiones, que una vez que hay una víctima de trata que se presenta, entra a esto y hay distintas prestaciones que se derivan a distintos lugares: al Departamento de Extranjería e Inmigración para ver la visa, a la municipalidad o al organismo de sociedad civil, al Ministerio Público si es que corresponde, etcétera. ¿Quién coordina? El Ministerio de Interior y Seguridad Pública a través de la Subsecretaría del Interior. Después vamos a entrar en detalles, si es que le interesa, no hay ningún problema. ¿Cuáles son los próximos pasos en materia de trata? Estamos en el final, se podría decir, de la actualización del plan contra la trata de personas, que sigue los mismos lineamientos de los años anteriores, que empezó el año 2013 y que se reactivó, se está actualizando con los mismos usos porque ha sido exitoso durante los últimos casi 10 años. ¿Cuáles son algunas modificaciones que vamos a hacer? Es que lo primero es que se va a enmarcar dentro de la política nacional contra la delincuencia organizada, una política nacional que va a ser nueva y que pretendemos que involucre distintos planes de acciones. Va a tener un énfasis en la prevención de delitos para niños, niñas y adolescentes, independientemente que tengamos más tratados que sean adultos. Los niños son fundamentales para prevenir este delito. Vamos a atender a nuevas situaciones de riesgo, por ejemplo, las situaciones de catástrofe u otras, donde este delito ha sido atendido a tener crecimiento. Vamos a fortalecer la investigación criminal que persiga estas organizaciones criminales a través del Ministerio Público, por supuesto, y vamos a incorporar nuevos actores que antes no estaban presentes y que creemos que son fundamentales, como el Subsecretario de Derechos Humanos, de la Niñez, la Defensoría de la Niñez, entre otros. Y ahora respecto a tráfico, para hacer la diferenciación y las cosas que nos interesan. Lo primero es que el tráfico ilícito de migrantes se define como la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La primera diferencia que tenemos acá es que el delito de tráfico ilícito de migrantes siempre es un delito transnacional, siempre, a diferencia de la trata. Y que a diferencia de la trata también, que es una violación a los derechos humanos de las personas, el delito de tráfico ilícito de migrantes es un delito contra el Estado, ¿ya? Contra el ordenamiento jurídico, contra la regulación migratoria del país, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este delito es contra el Estado, pero cuando la persona pasa a ser víctima, la persona objeto de tráfico ilícito de migrantes pasa a ser una víctima cuando este tráfico ilícito de migrantes es agravado. Es que su vida está en peligro, tiene algún riesgo de correr peligro, que está vulnerado sus derechos o su dignidad, qué sé yo. El tráfico ilícito de migrantes, otra diferencia de la trata, es que culmina cuando los migrantes llegan a su destino. Yo, como organización criminal, o coyote, como comúnmente se llaman, hago el traspaso de las personas a través de la frontera, se produce el delito por parte del que pasó la frontera, o sea, que produjo que se pasara la frontera, y una vez que yo lo dejo ahí, el delito se acaba. Se culmina, se consuma, exactamente.
¿Cuál el panorama mundial? 2,5 millones de personas han recurrido a traficantes para entrar ilegalmente a otro país y las redes criminales generan unos ingresos aproximadamente de 7.000 millones de dólares anuales. O sea, es un delito bastante lucrativo también y nuestro país está bastante presente. Solamente como marco normativo, yo quería contarles que también está la Convención de las Naciones Unidas del año UNODC, en 2004, y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios. Acá es otra diferencia con la trata de personas, las víctimas o los objetos de tráfico ilícito de migrantes, las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes, nunca puede ser chileno. Porque ellos pueden entrar al país libremente. Siempre son migrantes, siempre son personas extranjeras. Por lo tanto, dentro de ese decreto, de esa convención, también se habla de tráfico ilícito de migrantes. Nosotros, la ley 20.507, también tipificamos el año 2011, el tráfico ilícito de migrantes, y, por supuesto, que como contexto también está la ley de extranjerías, porque establece las normas sobre extranjeros en Chile. Entonces, habla de qué tipo de inmigración nosotros queremos tener, para poder ver cómo los migrantes se acercan también a nuestro país. La tipificación del delito dice: el que ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente. Y son 3 figuras penales: el básico, que yo simplemente hago el delito con ánimo de lucro y traspaso a la persona y las personas ingresan al otro país. Agravado es cuando se pone en peligro la integridad física, salud o vida de la persona. Y el tipo especial del funcionario público, que al igual que otros delitos tiene un agravante que no exige el ánimo de lucro, pero si promueve o facilita la entrada, ya es un delito realizado por un funcionario público. ¿Cómo lo caracterizamos este delito? Este delito tenemos un total de 315 casos formalizados por tráfico ilícito migrante entre el año 2010 y el 2017. Aquí no puedo entregar información del año 2018 porque esta información es del Ministerio Público, la fuente es el Ministerio Público y ellos no han hecho oficial, no se han procesado la información, no han hecho oficial, por lo tanto nosotros no podemos darlo porque una vez que se formaliza entregan el número total. La mayoría de los casos, el 82%, es TIM simple y solamente un 15% agravado. Y a lo largo de los años, si bien han aumentado el agravado, por lo menos 2017 es un porcentaje más o menos no tan alto en comparación con el normal. Si lo vemos por regiones, bueno, obviamente que son las regiones del norte, Arica y Parinacota y Tarapacá, principalmente por Chacayuta y por Colchane, pero también la RM, por el aeropuerto de Arturo Merino Benítez, por RMB, donde también hay mucho tráfico ilícito de migrantes. Ahí podemos ver cómo son los porcentajes aproximados. Caracterizado en víctimas, ahí son 919. Ahí probablemente está el número que preguntaba la diputada, 919 víctimas de los 300... Persona objeto de tráfico, de los 300... me olvidé el número, 315 casos que tenemos. Quería mirar el anterior. Okay. De la nacionalidad involucrada en el tráfico ilícito de migrantes, agravado, el 64% son de República Dominicana, y aquí sí tenemos casos de haitianos, argentinos, colombianos, peruanos, entre otros. Estas son solamente de las causas de las víctimas de TIM agravado. El resto de las causas de las personas que son objeto de tráfico ilícito de migrantes no tenemos las nacionalidades. Respecto a las querellas, 23 querellas por el tráfico ilícito de migrantes del Ministerio del Interior, 7 vigentes y 16 causas terminadas, 12 con sentencia condenatoria, 2 absoluciones y 2 con decisiones de no perseverar por parte del Ministerio Público. ¿Cuáles son los hitos del tráfico ilícito de migrantes? Bueno, en el año 2011, con la ley 20.507, al igual que en la trata, se tipificó el delito, tal como se lo mostré. En el 2017 se crea una mesa técnica contra el tráfico ilícito de migrantes del Ministerio Público. Lo crean ellos y participa el Ministerio de Interior y Seguridad Pública a través del DEM, de su división jurídica y de la División de Seguridad Pública. Pero la lleva el Ministerio Público. Y aquí también se hace un convenio entre el DEM, el Departamento de Extranjería y Migración, y el Ministerio Público para regularización migratoria, de las personas que son objeto de tráfico ilícito de migrantes agravado. Bueno, en 2018 se envió la reforma a la Ley de Extranjería, la cual también tiene que ver con que se está promoviendo una migración más segura, razón por la cual se pretende prevenir el
tráfico ilícito de migrantes, este delito. Y también en el año 2018, dentro del contexto de las macrozonas, se creó la Unidad de Coordinación Estratégica de la Macrozona Norte, que es un centro de fusión de información donde diversas instituciones comparten información en diversos delitos de crimen organizado transnacional, dentro del cual está como prioritario el tráfico ilícito de migrantes, entre otros delitos transnacionales, el contrabando, el narcotráfico y otros. Pero el tráfico ilícito de migrantes es uno de los delitos prioritarios para la Unidad de Coordinación Estratégica y se está tratando especialmente este tema ahora. Con eso quería mostrarles un panorama. No sé si quieren cualquier pregunta disponible para responder lo que requiera. Muchas gracias, señora Pía. Muchas gracias a usted. Me ha solicitado en primer lugar el diputado Isacort. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Reiterar el saludo y agradecer la presentación que se nos hace. Yo creo que es bastante ejemplificadora, porque esto es tal como lo planteaba la expositora, es un tema de sumo delicado a nivel global. O sea, esto es efectivamente es lo que se considera la esclavitud del siglo XXI. O sea, y sobre todo si nuestro país fue el segundo país a nivel mundial en abolir la esclavitud, no podemos estar hoy en día dentro de los rankings de países donde se estén sometiendo a tráfico de personas. O sea, esto es gravísimo. Por lo tanto, agradecer las cifras, agradecer la presentación que se nos hace. Y si bien esta comisión en particular tiene el objetivo de atender exclusivamente la situación de tráfico de inmigrantes sobre el tráfico con China y particularmente los casos que se están investigando hoy en día, yo creo que sí corresponde conocer cifras a nivel global. Con respecto y esto va a mi pregunta, presidente, por su intermedio, a la señora Pía, saber cuál es el marco, o sea, dentro del marco normativo internacional, que usted lo planteó acá, y esto ya está tipificado, de hecho me llamó la atención, se lo comentaba el diputado Sepúlveda mientras usted hacía la exposición, de lo nuevo, entre comillas, del delito, es del año 2011. O sea, para ser un delito tan grave que esté tipificado en el Código Penal, es bastante nuevo. Pero hay normativa que Chile sí viene, como el Tratado de Palermo, por ejemplo, pero conocer, si usted tiene información, presidente, por su intermedio, cuál es la realidad a nivel regional. Todos los países de la región, por ejemplo, de América o de Sudamérica, están suscritos a este tratado. Hay tratados que nos obliguen o nos permitan también perseguir esto, porque no sacamos nada con ser una isla, que perseguimos esto si de repente el país del lado o el otro país es un paraíso, tal como existen paraísos fiscales, es un paraíso para el tráfico de personas. Y eso es gravísimo, o sea, saber ahí cuál es un poco la realidad que tenemos a nivel regional y global, así como también saber cuál es el alcance cuando se le da una cierta acogida a una víctima. O sea, cuando el Estado descubre que hay una víctima sufriendo esta situación, opera en algo también el carácter del refugio. Está la ACNUR a nivel global, que justamente protege a los refugiados, saber si también ese carácter de refugiado, porque muchos de ellos incluso pueden convertirse en apátridas, o sea, hay todo un tema bien, desde el punto de vista jurídico internacional bien complejo, saber si hay otras instancias como la ACNUR en Naciones Unidas que también permitan ayudar este tipo de situaciones. Esas dos preguntas, presidente. Gracias. Sí, gracias, presidente. Agradecerle la exposición. Quiero, una vez que termine con las preguntas del diputado Isacort, entrar un poco al objeto de la comisión. Y de acuerdo a la información que usted tiene, digamos, yo, muy desde afuera, logré capturar, digamos, que en el tráfico ilícito de migrantes, aquí podrían concurrir una mezcla de dos tipificaciones de delito. El tipo básico, digamos, que tiene fines de lucro, pero adicionalmente el tipo parcial de funcionarios, porque hay funcionarios involucrados en este tipo, a pesar de que existe lucro y existe información de que le fue cobrado, digamos, a estos ciudadanos chinos, digamos, un monto por ingresar a Chile. Me gustaría ver si se puede pronunciar o no se puede pronunciar en relación a aquello, digamos. Y me llama la atención de que dentro de sus cifras no exista hoy día el reflejo del objeto de lo que nosotros estamos investigando. Y quisiera saber cuál es la causa de aquello. O sea, la razón por la cual usted estos migrantes chinos que entraron en forma ilegal,
no están dentro de sus estadísticas, aún. Sí, presidente, perdón. Por su intermedio, a la señora Pía, saber si existe también, dentro de los índices que usted nos plantea, que haya tráfico de personas, pero asociados también con niños. O sea, porque una cosa es el tráfico de niños, otra cosa es el tráfico de adultos, pero si es que se produce del fenómeno también de que trafican a madres, que los obligan además ahí, porque ahí se produciría además un delito mucho mayor, porque además la otra obligan al hijo también y lo trafican finalmente a él. O sea, ahí existe ese tipo de figura delictiva a nivel global. Gracias, presidente. Gracias. Palabra, diputada. Un segundo, pero a propósito de lo que había dicho nuestra invitada, que aprovecho de saludar, en un momento usted dijo, Chile ha tomado las medidas mínimas. Estamos en este grupo porque mi pregunta primero es, ¿qué tenemos pendiente para llegar a las máximas? ¿No? Ya que hablo de las mínimas, y normalmente queremos llegar a las máximas y no solo las mínimas, me gustaría saber cuáles son los pasos a seguir o qué nos falta para ojalá llegar a las máximas. Esa es mi primera consulta. A propósito de la cifra, y por eso me preguntaba, porque si bien vi que había obviamente mujeres migrantes, hay una preocupación que está ocurriendo a propósito de la llegada de venezolanos. No pongo este país por poner uno, no me gusta estigmatizar, todo lo contrario, yo soy más bien, creo que es un derecho a la migración, pero sí hay una preocupación respecto a que no vaya a ocurrir tratas de mujeres también en caso de otras. Es decir, más bien mi consulta es qué medidas se han tomado para evitar que, a propósito de la migración que estamos teniendo, justamente esas cifras no aumenten, porque hay una preocupación respecto a lo que está ocurriendo, puede ser también con colombiana, por eso digo, no quiero pensar en un solo país, sino en general de mujeres, pero también podría ocurrir con hombres. Y lo otro, a propósito, que le alcancé a escuchar al final por su intermedio al diputado Andorraga, porque yo entiendo que el caso de la investigación que estamos viendo nosotros no es exactamente trata de personas, es otra figura, de hecho no los quedó muy claro. Y también me gustaría, y si lo presentó pido las disculpas porque tuve que salir un minuto, pero ¿qué otras experiencias ha ocurrido del caso como el que estamos viendo en esta comisión? Es decir, yo encuentro súper importante igual conocer más respecto, pero me interesa saber a propósito de la comisión respecto a la figura que estamos investigando nosotros acá. ¿Qué otros casos ha habido? Gracias, diputada. Bueno, tenemos una primera batería de preguntas que ustedes pueden responder ahora y luego hacemos una siguiente ronda. Tiene la palabra, señora Pía. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, le paso a responder al diputado Cort. Respecto a los otros países, sí, todos los países del Mercosur están adscritos a la Convención de las Naciones Unidas del Protocolo de Palermo, por lo tanto, nosotros hemos participado, nos toca mucho participar en muchas cosas regionales y es un tema de gran preocupación en la región. Incluso se podría decir que allá es mucho más visible en otros países porque las cifras son muy altas, ya en otros países, a diferencia de las cifras chilenas. Pero lo repito, lo que decía al principio, que si bien las cifras acá no son altas, que hay gente que dice, bueno, pero no es un delito que debería preocuparnos porque es un delito bajo, claro, es muy relevante. Entonces, por eso tenemos que preocuparnos y adelantarnos a este tema. Pero otros países como Ecuador, México, Colombia, tienen cifras altísimas de este tema. Entonces, están todos adscritos y estamos todos trabajando juntos. Tenemos muchas cosas en conjunto, o sea, tenemos seminarios y ahora estamos proponiendo un protocolo intersectorial regional, o sea, estamos avanzando en este tema. Así que en ese tema no hay mucho que preocuparse. El segundo tema, que yo creo que hay una pequeña confusión, ¿ya? Entonces, la trata de personas es a través son dos delitos distintos y acá es súper importante el tema de las palabras, ¿ya? La trata de personas es un delito que engaña a una persona y es constante. El tráfico ilícito de migrantes, ¿ya? Que no es tráfico de personas, porque siempre es de migrantes, ¿ya? Es diferente porque siempre va a ser de persona extranjera, siempre va a ser de migrante. Y el tema es que la persona víctima la persona objeto de tráfico ilícito de migrantes acepta. Paga para esto. No es una persona que ha sido engañada para ser traspasado, ¿ya? Entonces, por eso es una persona objeto de esto y no es una víctima, a menos que sea agravado,
¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque la trata es cuando, es lo que antiguamente, voy a decir algo súper políticamente directo, se llama trata de blanca. ¿Ah? Antiguamente. Ahora se trata de personas, porque los hombres también son estos, por supuesto, y las personas de todos los colores son víctimas de trata. Pero la trata de personas es una cosa que te engañan, que te vulneran, que te dicen, oye, ¿sabéis qué? ¿Quieres ser modelo en Italia? Y tú decís, sí, te voy a pagar $1.000 millones, y llegáis para allá y te encierran y te quitan el pasaporte y te siguen explotando, etcétera. Esa es la trata de personas. Tráfico ilícito de migrante, tú pagas para que te lleven y tú cruces una cuestión que la entrada ilegal a otro país no es un delito, por lo menos en Chile, es una falta contra el Estado, el ingreso ilegal de personas, pero la persona que está haciendo lucro con eso, él comete un delito. ¿Ya? Entonces, por eso ahí necesitaría una reformulación de la pregunta porque creo que podía existir esa confusión. ¿Está bien? Ok, fantástico. Entonces, si tenemos otra pregunta, después lo esto. Por su intermedio, señor presidente, al diputado Undurraga. Lamentablemente no me puedo referir a las tipificaciones de delitos porque es una investigación que está abierta, razón por la cual el Ministerio Público es quien tiene eso y no puedo entregarle esa información, y razón por la cual tampoco podemos poner los números porque aún no ha sido formalizada. ¿Ya? Entonces, dado que eso, los números nosotros solamente, o sea, a ver, yo les comenté, los números de 2018 ya todavía no están, porque el Ministerio Público los tiene, todavía no los ha procesado bien, por lo tanto, nosotros estamos hablando de 2017 y sabemos que estamos muy atrasados con este tema. Pero dado que es un tema que no es simple denuncia, generalmente la persona que fue objeto de tráfico ilícito de migrantes no va a denunciar a su traficador porque él también cometió una falta y lo pueden echar del país. ¿Ya? Entonces, a menos que el tipo pise una mina, voy a ser súper extrema, pise una mina o el tipo, además de ser víctima, o sea, además de ser objeto de tráfico ilícito de migrantes, sea víctima de trata, o sea, que llegue al país, pague. Imagínate una niña, paga, le traspasan la frontera y cuando llega para acá, además la usan como prostitución y le quitan el pasaporte y la siguen captando y tiene todo el ciclo de la trata, esa persona puede ser que mañana pueda hacer denuncia. Pero si le traspasó en la frontera y la persona entró al país y se quedó en el país, pero ni loco va a denunciar al traficador. Porque es muy poca denuncia, porque claro, está ilegal en un país. Entonces, por eso los números no son siempre el total de lo que corresponde. ¿Okay? Ahora, específicamente los chinos, que son 380 más o menos, están en investigación. Todavía no está formalizada la causa, razón por la cual muchos de ellos todavía están legales en el país, porque entraron con visa consular. Hay 60 que están como ahí medio claro, pero hay muchos que están de manera legal y que no, claro, exactamente. O sea, pagaron por algo, entonces, claro, pagaron pero por un documento que se le podría llamar como ideológicamente falso, porque al final es verdadero. Lo que pasa es que pagaron para que se lo dieran de manera irregular. Entonces, pero están irregulares en el país. Entonces, es un tema bastante complejo al cual no me puedo referir a la investigación porque está en el Ministerio Público y usted sabe que ahí nosotros no podemos entrar. Fantástico. Y por su intermedio, a la diputada Fernández. Chile ha tomado medidas mínimas. No es que haya tomado medidas mínimas, hemos tomado medidas. Lo que pasa es que este reporte de los Estados Unidos habla que a ti te dan ciertos claro, dice, ustedes están cumpliendo con las cosas mínimas para esto, porque hay países que no cumplen ni con lo mínimo. Entonces, lo mejor que tú puedes estar es cumplir con todas las medidas mínimas. Y en eso estamos nosotros, estamos en el Tier 1, que le llaman. ¿Ya? Eso no implica que nosotros hayamos cumplido solo con lo mínimo. Desde nuestro parecer hemos cumplido bastante más que lo mínimo y de hecho me permito decir quizás un poquitito desde cerca porque hoy día estoy acá pero esto viene del 2013, ya ha funcionado del 2013 hasta hoy día muy bien. La mesa intersectorial sobre la trata de personas es un modelo en Latinoamérica y cuando nosotros vamos, nos toca exponer o la gente viene para acá, nos piden el protocolo intersectorial que nosotros tenemos, nosotros como que lideramos en Latinoamérica esto y yo creo principalmente porque el tema de trata es un tema que nosotros estamos previniendo muy anticipadamente. Tenemos números bajos y
Estado de Chile lo consideró de tal preocupación que estamos tomando medidas para enfrentarlo. Y por eso estamos siendo como un poco modelo, como diciendo, bueno, los chilenos ni siquiera tienen tanto delito porque se impresionan cuando uno llega con sus números y los mexicanos sacan estos números grandísimos y nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos estos números más bajos y dicen, oye, están haciendo, y lo están haciendo súper bien. Entonces, en ese sentido, estamos mucho más avanzados que las medidas mínimas. Creemos que quedan cosas para avanzar y son algunas de las cosas que estamos incluyendo ahora en esta nueva versión de la política nacional, que ya llevamos 2 y estamos en el tercero. ¿Ya? Y aquí meterá, no sé, por ejemplo, la focalización en niños y niñas y adolescentes, ¿ya? Que, repito, no quiero ser repetitiva, pero no es un gran delito en Chile y es menor aún en niños. Pero los niños hay que cuidarlos y las mujeres hay que cuidarlos porque tienen cierta vulnerabilidad específica, entonces hay que focalizarse en eso y estamos esta vez tratando de focalizarnos en esto. No estaba pensando, por ejemplo, en situaciones de catástrofe. Y nosotros, claro, bueno, pero ¿cómo te voy a adelantar? Pero es que pasa, y podemos tener un terremoto mañana y una gran catástrofe y tenemos que ver que, sobre todo hoy día, sobre todo porque los migrantes en Chile han sido más víctimas de trata y tenemos más migrantes, tenemos que focalizarnos que no lo sean. Entonces, estamos avanzando en eso. Y en ese sentido, ¿qué estamos haciendo para que estas cifras no aumenten? Se están haciendo varias cosas. A mí me gustaría también presentarles a Fabiola, si el presidente no tiene ningún problema. Fabiola lleva muchos años, 7, 6, 5, bastantes años siendo la secretaria ejecutiva de la mesa, donde se han hecho bastantes cosas de prevención, de sensibilización, el protocolo ha funcionado muy bien y todas las instituciones han estado bastante alineadas para enfrentar este tema. Entonces, la coordinación interinstitucional que se ha logrado llevar a cabo en este tema y las medidas de la información que se ha entregado a los migrantes, y eso ha sido bastante positiva en ese tema. Acaban de sacar del tráfico ilícito de migrantes también. El Ministerio Público sacó recientemente, pero una campaña. Se hacen campañas, no sé si uno pasa cuando entra por Arturo Merino Benítez, hay unas campañas de la PDI y uno puede ver que hay como sensibilización de esto. Ahora, si me preguntan, yo creo que también en los países que son... ¿cómo se llama? Los países de origen de esto, porque dado que la trata, voy a volver a trata de nuevo, qué horror, me estoy poniendo súper repetitiva, pero dado que la trata es un delito que le pasa más a migrantes, la mayoría de los tratantes los contactan en otros países. Entonces, las medidas preventivas de Chile pueden ser para los chilenos, que hoy día son 3. Son 3 víctimas chilenas nomás. Entonces, también... Lo importante acá es tener mucha cooperación internacional, que la estamos tratando de tener, y además que los otros países tienen muy buenas medidas de cómo informan y de prevención y tienen unas campañas muy buenas, la del Corazón Azul. A mí me ha tocado verlas en Colombia, me ha tocado verlas en Venezuela. Tienen muy buenas medidas y yo creo que allá, porque están allá y las captan allá. En Chile es muy difícil que capten a una persona víctima de trata, o sea, en el pasado. Hoy día no sabemos lo que pasa a futuro. No ha pasado, tenemos solamente 3. Entonces, en ese sentido. Paso con la Fabiola y ella probablemente puede hablar de las experiencias mejor, porque ella lleva un montón de tiempo en este tema y tiene un montón de conocimiento. ¡Ay, perdón! Antes que pase con Fabiola. Sí. No, pero me faltó una pregunta. La experiencia. Sí. Faltó una pregunta. No, faltó que me contestara. Ya. Faltó una respuesta. Respecto a la experiencia, porque no era, este caso en particular no era de trata, sino de tráfico. Sí. De tráfico. Yo quería saber. Y Sí. también Se va a consultar la otra. Sí. Yo tampoco tengo conocimiento, por eso quería saber si Fabiola tenía, pero... No, es el primero grande con funcionario público. Con funcionario público involucrado. Fabiola. el caso de los niños, que faltó un apéndice de la respuesta. Sí, yo le pregunté qué porcentaje teníamos de consideración de tráfico, de caso de madres, que estén asociados a que además lo trafiquen con los niños, como con familia. Incluye si hay casos de eso y cuál es el más o menos el volumen de eso. Por su intermedio, señor presidente, todavía no me queda claro si es trata o tráfico. Porque Cualquiera de los dos. Si tiene datos de los dos, ¿sabe por qué? Porque finalmente a mí me preocupa saber si que ella, la persona, tiene además competencia en el delito, además de cometer el delito por sí misma, también está haciendo cometer el delito porque está hallando a su hijo o está siendo víctima las dos personas. Por eso, ya que usted hizo la distinción entre cualquiera de los dos, saber en ambos casos cuáles son los índices que hay
de participación, que obliguen a participar a los niños finalmente porque los llevan con sus madres en estos casos. Sí. Tendría que específicamente eso, tengo las cifras de los niños, niñas y adolescentes de trata acá, pero no lo tengo asociado a sus madres, pero puedo averiguarlo y me puedo enviárselo a través de la comisión, porque no lo tengo especificado en este minuto. Sí, y cerramos, porque pasa Fabiola ahora con la Disculpe, una pregunta que me surgió, disculpe, porque usted dice, solo hemos tenido 3 casos en Chile. No, de personas que hacen trata interna, de víctimas chilenas. Sí. Pero yo creo que el tema es preventivo, porque cuando de otros países vienen mujeres en trata, alguien las recibe acá y alguien las esclaviza acá. Entonces lo preventivo, y cuando yo pienso también en las medidas a tomar para evitar, tiene que ver, obviamente entiendo que es el tema de coordinación con otros países, que me parece fundamental, pero también qué hacemos en Chile para que esas personas que abusan, porque ellas llegan a un país y esos son chilenos, a lo mejor hay de otras nacionalidades, también nos puede ocurrir que otras nacionalidades puedan recibir mujeres, a propósito de los niños, que sería terrible, pero también lo preventivo tiene que ver con eso. Es decir, una vez que llegan a Chile, ¿qué medidas se están tomando? Eso, o se van a tomar. Señora Pía, las preguntas suscitaron nuevas inquietudes. Por lo tanto, me han pedido la palabra nuevamente el diputado Undurraga, la diputada Amigo. Y con eso cerramos. Y para responder estas 3 últimas, le pasamos la palabra a... Ni un problema. Gracias, presidente. A ver, mi duda, antes de que sigamos a lo general, que me parece que es muy interesante, entendiendo que esto, el objeto de esta investigación está además radicado en la Fiscalía, luego los números no están, pero dado que usted señaló que mantenía un contacto permanente con el CONOSUR en relación a este tema y que tenía una mesa de coordinación ampliada, no solamente en Chile, sino que también en el extranjero, ¿existen noticias de eso, algo así como 180 chinos que luego pasaron a Argentina, que llegaron al continente por Chile, que son objeto de esta comisión? Gracias, presidente. Disculparme por el atraso. Venía una reunión de nuevo del Ceremi de Educación. Estamos resolviendo un problema ahí, nos ha costado un poquito. Y quería preguntarle a nuestra expositora, en la relación inversa, si existen datos de trata de niños chilenos, aparte del reconocido caso de la isla de Cerdeña, ¿no? Que estamos hablando ahí de 300 niños que todavía hay un tema ahí que no se ha resuelto en términos de la identidad, de la nacionalidad en realidad. Pero ¿existen más casos emblemáticos como ese en nuestro país respecto de la trata de niños chilenos para fuera del territorio? Eso quería saber. Tiene la palabra. Muchas gracias a todos por las preguntas de nuevo. Por su intermedio, señor presidente, a la diputada Fernández voy a dejar que Fabiola hable de prevención. Si a usted le parece bien, fantástico. Respecto a el tema de los señores chinos que pasaron a esto, eso es un tema migratorio más que del delito específicamente, razón por la cual... sí. Lo que nosotros estamos investigando es un delito. Aquí llegaron 380 personas con un pasaporte sí. que podría ser catalogado como tráfico ilícito migrante. Sí. De los 380, lo que señaló aquí investigaciones, la PDI, es que a Argentina se fueron 180 más o menos en la misma situación, o sea, volvieron a pagar o venían en el precio paquete, por decir algo, digamos, pasar hacia Argentina. Entonces mi pregunta tiene que ver con, dada la coordinación que
que ustedes tienen hoy día con Argentina, si es que hay medidas que se estén tomando en Argentina, hay alguna noticia en relación a eso, se les ha pedido información a Chile en relación a aquello. Sí. Sí, total. Sí, el delito es de parte de los funcionarios que vendieron objeto, porque ellos pagaron para que se cometiera el delito. Los ministerios públicos están viéndolo. Nosotros tenemos relaciones entre ministerios públicos y ahí los protocolos entre ellos nosotros ya no entramos. Cuando las investigaciones están abiertas y las causas están abiertas, el Ministerio Público se contacta directamente con el argentino y ellos ven entre ellos. Las coordinaciones existen, pero lamentablemente yo no puedo dar esa información porque no la tengo, porque no me corresponde. Y respecto, para terminar con la última pregunta, señor presidente, los datos de los niños chilenos en el extranjero, no existen causas formalizadas de niños en el extranjero. Si existieran los tendríamos nosotros y lo habríamos hablado porque si pasara eso es un poco lo que preguntaba el diputado Undurraga, se contactan con el Ministerio Público, o sea, el Ministerio Público entra en este tema y también la Policía de Investigaciones y por la posible repatriación de los niños, etcétera. Y no ha existido esa información formalizada, o sea, formalmente hoy día, razón por la cual nosotros no la tenemos. Presidente, perdón, una aclaración. A ver, es que aquí hay un proceso judicial del sistema penal antiguo, que lo lleva el ministro Mario Carroza, el ministro instructor Mario Carroza, que es el que lleva todas las causas del sistema antiguo hasta antes de la creación del Ministerio Público. Por eso no le va a aparecer nunca por el Ministerio Público, se lo digo porque son causas. Y a ver, y esto, convengamos algo también, se aleja totalmente del foco de esta comisión. Lo tenemos súper claro, sí, pero aprovechamos de esta instancia porque estamos aprendiendo mucho. Y se lo digo porque son casos que se llamaron en su momento, se tipificaron como adopciones ilegales, porque vendían niños, los sacaban de hogares de niños. Se lo digo de Requinoa, del distrito que yo represento, un hogar de niños italianos, se los llevaban y efectivamente, como dice la diputada Mix, lo pone como ejemplo, se lo llevaron a la isla de Cerdeña y es un caso que está totalmente abierto en investigación. O sea, de hecho hay imputaciones, hay sacerdotes imputados, es un tema súper delicado. Ha habido niños ya que saben de ese origen y han venido a Chile a querer saber al menos quién eran sus papás. Sí. Pero esos niños no es que hayan sido adoptados de manera legal, sino que eran vendidos. Sí, total, pero eso... a esa es la pregunta, no sé si la diputada Mix quiere agregar. Sí, para que, a ver, pero yo le pediría que fuera focalizando el tema en el ámbito que corresponde. No sé, pero es que ayuda a entender porque nosotros en la Comisión de Mujeres el año pasado, seguimos un caso de un niño que justamente, de hecho estuvimos con ¿cómo se llama?, el fiscal general, con todas las autoridades justamente para traer un niño de vuelta. Entonces, cuando me dicen que no había un caso, me llama la atención porque aquí nos movilizamos de una forma, es decir, tuvimos reuniones con quien fuera, se logró, muy buena noticia, estamos todos contentos, pero ojo, que yo creo que sí hemos tenido algunos episodios respecto a niños en Chile. El caso finalmente no fue formalizado como trata. ¿Ya? Fabio, ¿querés explicarlo tú? ¿Tú tenías los datos en el...? Eso fue. Pero yo no lo tengo totalmente... Me acuerdo del caso, pero yo no lo tengo en la mente, lo lamento. Pero por el intermedio suyo, señor presidente, le doy la palabra. Presidente, voy a pasar a tomar la palabra. Voy a tratar de terminar con esta pregunta, si bien no es el objeto de esta comisión, ¿cierto? Es importante, por eso para nosotros era importante dar esta definición de lo que era la trata y qué es lo que entendemos en Chile desde el Código Penal como finalidades de la trata. La adopción ilegal de niños, niñas y adolescentes no es una finalidad de la trata en Chile. Sí lo es en otros países, ¿ya? Las finalidades de la trata tienen mucha relación con el contexto cultural en el cual se genera la explotación de las personas. Por ejemplo, hay países donde el matrimonio forzado, ya de niños, niñas y adolescentes, es una finalidad de la trata. En Chile no lo es. Otra finalidad de la trata, los niños soldados, que son tomados, ¿verdad?, por las guerrillas, por los grupos armados para operaciones armadas, digamos, o para cuidar a las mafias del narcotráfico. En Chile no lo hemos visto y tampoco es una finalidad de la trata. Por lo tanto, si bien reconocemos la existencia de este caso, no es delito de trata, dada la tipificación actual del delito desde el año 2011, y además que este es un caso anterior a la tipificación, y aunque hubiese sido posterior, en Chile la adopción ilegal no es finalidad de la trata, ¿ya?
Eso, ya. Ahora, respondiéndole a la diputada Fernández, sí, efectivamente la prevención es fundamental en este delito, sobre todo en un país donde nosotros somos más bien un país de destino que un país de origen, de víctimas. Hemos tenido víctimas chilenas en el exterior. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores hemos detectado causas formales de víctimas chilenas en el exterior, al menos 9 personas, mujeres y hombres, no niños, ¿ya? Pero sí han habido casos, ¿ya? Y también han ingresado a nuestro protocolo intersectorial de víctimas, porque la víctima no solo requiere reparación una vez detectada, sino también cuando vuelva a su país de origen para no ser revictimizada, que es lo que nos ocurre con muchas víctimas, que piden retornar a su país de origen, pero no es solo te compro el pasaje y vuelves, sino que es ingresar a un sistema reparatorio. Y es ahí que la prevención es fundamental, la cooperación internacional. Nosotros tenemos acuerdos, memorándum de entendimiento con países de origen de las víctimas, principalmente con Ecuador. Con Ecuador, el 90% de las víctimas de Ecuador son niños, niñas y adolescentes de una ciudad en específico que se llama Otavalo, donde, porque también el tema de la trata tiene mucho que ver con situaciones que generan vulnerabilidad en las personas. Una de ellas, ciertas prácticas culturales. El factor intercultural es fundamental para entender, por ejemplo, cómo el trabajo infantil es considerado una buena práctica. En Chile estamos por erradicar completamente el trabajo infantil. En países como Ecuador hay cultura del traspaso cultural a través del trabajo infantil. Entonces tenemos muchos niños que han venido a Chile, que han ingresado de manera regular al país, con permisos notariales de sus padres, ¿ya? Para ejercer labores en ferias artesanales y eso. Tenemos un trabajo preventivo gigante con Ecuador, enorme, de hace por lo menos 4 años, para generar capacitación a funcionarios públicos en el Ecuador, tanto a las policías como a funcionarios que puedan detectar esta situación y hacer trabajo social en las comunidades de origen de las víctimas, ¿ya? También tenemos un trabajo importante preventivo con Colombia. Tenemos un memorándum de entendimiento con Colombia, de hecho fue el primer país con el que firmamos un memorándum, también con Argentina, con Perú. Y como desafío en materia de prevención, poder avanzar quizá en un acuerdo con Bolivia. Tenemos muchas víctimas de Bolivia, también de Paraguay. Chile hizo una oferta a Bolivia para avanzar en estas materias, ahí estamos aún en la respuesta de poder avanzar en ello, pero sí tenemos la intención de tener un acuerdo en estas materias, sobre todo en temas prevención, pero también pensando en el retorno asistido de las víctimas. Ya es fundamental, no todas quieren quedarse en Chile, algunas deciden quedarse, y ahí en ese caso la visa para víctimas de trata es fundamental, es sin costo y les permite radicarse en el país durante un año y postular a la permanencia, pero muchas quieren volver. Entonces, si no tenemos una buena relación diplomática, ese retorno es muy inviable y muy complejo, ¿ya? ¿Qué hemos hecho en prevención? Hemos capacitado a más de 4.400 funcionarios públicos en los últimos 4 años. El foco preventivo ha sido en la detección de la trata en el aparato estatal. ¿Por qué? Porque una víctima, al ser agravada físicamente o psicológicamente, en algún momento llega a un servicio público, ya sea por salud. De hecho, la mayoría de los casos lo hemos detectado en los servicios de salud, y el Ministerio de Salud tiene un protocolo interno de detección y atención a víctimas de trata en todo el país, ¿ya? También las policías, ¿ya? Cómo detectar, muchos llegan a hacer la denuncia a cualquier retén de carabineros o a cualquier, comisaría. Entonces hemos capacitado a los funcionarios policiales en la detección de víctimas, en la detección, ¿ya? ¿Qué más hemos hecho además de capacitar? También hemos generado campañas informativas, ¿ya? Tenemos un trabajo fundamental con las ONG, ¿ya? A diferencia de otras políticas públicas, la participación de la sociedad civil en esta política ha sido como una prestadora directa de servicio a las víctimas. Ha sido un trabajo colaborativo, es una política que lleva 10 años y a través de la sociedad civil se han hecho diversas campañas, tanto para, por ejemplo, formar monitoras de prevención de la trata de personas con mujeres, por ejemplo, que trabajan en el comercio sexual, la prevención de la trata de personas a trabajadores migrantes, ya trabajar con los mismos migrantes en sus derechos laborales. Temas preventivos, la dirección del trabajo. No solo se detecta la víctima en un servicio público, también en las fiscalizaciones sanitarias, las Seremias de Salud, ¿ya? Hay instructivos para detectar trata de la Seremia de Salud, de la dirección del trabajo, ¿ya? Y de las policías.
donde hacen fiscalizaciones intersectoriales. Y hemos detectado mucha trata de esa manera, ¿ya? Entonces, pero nos tocan muchos desafíos más. Hemos avanzado mucho en lo que es sector público y el desafío del nuevo plan es avanzar con el sector privado. Y queremos hacer campañas con aeropuertos, con los medios de transporte público. Una víctima se traslada, es una parte básica del delito, digamos, el tema del traslado. Entonces, trabajar con los medios de transporte, con los medios de comunicación y también trabajar con los medios de comunicación en el sentido de hacer llegar a la ciudadanía estas mismas distinciones que nosotros les dimos hoy día. Se tiende a hablar de tráfico de personas y no sabemos si estamos hablando de trata, de tráfico y también el manejo mediático de las personas involucradas en estos delitos. Hay mucha exposición de las víctimas y eso también es una revictimización. Queremos trabajar también con los medios de comunicación para la protección mediática de estas personas. Eso principalmente en términos como de los desafíos preventivos y el rol de las empresas. Siempre se piensa que son las empresas o los pequeños empresarios o el trabajo irregular quienes son los tratantes, pero también puede existir trata de personas en la cadena de suministro de grandes empresas. ¿Ya? Puede ser que en nuestro país no esté el tratante, pero sí puede estar en el país de origen, por ejemplo, de una materia prima, donde exista trabajo infantil, mano de obra esclava. Entonces ahí queremos hacer un trabajo también para detectar la trata de personas en la cadena de suministro y estamos trabajando con Pacto Global de Naciones Unidas para avanzar en esas materias. Eso. ¿Sí? Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Sí, por supuesto. Tiene la palabra, diputado Undurraga. Muchas gracias, presidente. La verdad es que qué bueno haber estado en esta reunión. No solamente grata la forma como ustedes se expresan y exponen, sino por sobre todo las cosas que están contando. Creo que, y como diputado de la República y no como diputado oficialista, creo que me gustaría que ustedes esto lo dieran a conocer al país, porque las cosas que nosotros hacemos, las cosas en las cuales nos enfrascamos, las cosas por las cuales nosotros tenemos legítimas diferencias, aquí hay algo que yo siento que nos debería unir a todos como país, y aquí hay un trabajo que trasciende los gobiernos. Tú trabajaste en el gobierno anterior, por su intermedio, presidente, se mantuvo usted trabajando ahora como secretaria de la comisión. Creo que hay políticas de Estado como las que ustedes están desarrollando que nosotros como políticos debiésemos conocer más profundamente, porque son buenos insumos no solamente para nuestro intelecto o nuestra emocionalidad, sino por sobre todo la forma como se deben hacer y afrontar las políticas públicas. Y desde ese punto de vista, no comprometiendo al resto de los diputados miembros de esta comisión, pero sí a mi persona, por favor cuenten con nosotros o cuenten conmigo, porque creo que lo que ustedes están haciendo es muy importante. Lamento que, y entiendo, más que lamento que no se haya podido referir a la situación especial que nos convoca en esta mesa, pero este es un tema que debiese tener más fuerza en la comunicación para que la ciudadanía entera esté en conocimiento de lo que ustedes también están trabajando. Así que muchas gracias por su intermedio, presidente. Una última cosa, por lo menos de mi parte. ¿El acuerdo de Palermo generó alguna normativa posterior que fuera acotando gradualmente la tipificación y otros aspectos propios del delito de la trata y del tráfico ilegal, ¿no? Eso lo entendí así. La ley. Sí. Y en el caso de la víctima de trata, que tiene una visa especial, ¿eso está vigente hoy día en la actual ley de migración, que es del año 75? ¿O es parte de alguna indicación posterior? Perdón, es posterior. Es posterior, no de la de 1975, porque en esa época no existía el delito. Posterior se hizo una indicación donde se agregó esta visa del artículo 33. Para ver se saben los números. Sí. Correcto, muchas gracias. No hay más intervenciones, entonces. Le agradecemos mucho.
a usted, a Fabiola. Hemos aprendido varias cosas que son interesantes. Nos ha dejado muy claro y despejado conceptualmente algunos otros temas, estableciendo estas diferencias que son importantísimos de conocer y manejar en el diálogo, en la conversación habitual, porque es preciso establecer esos distingos jurídicos. Así que muchísimas gracias. Le agradecemos la invitación y cuenten con nosotros para otros delitos. Cómo no, muy bien. Ahora, en materia de acuerdos, para que lo tengamos claro, se ratifica la invitación al presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la próxima, como ya lo habíamos acordado, en la próxima sesión. El señor Mico. Y no sé si teníamos establecido ya algún otro invitado. Sigue el calendario. ¿Sigue el calendario? Que está correcto. Prediseñado. Bien, pues, dejando todo eso claro y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.